Buenos días para todos. ¿Quieren por favor abrir sus Biblias a Juan? Y mientras llegan allí a Juan 3, quería comentarles un par de cosas. Uno es un favor que les voy a pedir a todos ustedes. Voy a hacer una encuesta y las voy a mandar en los grupos. Una encuesta porque vamos a iniciar una nueva sección la otra semana en el libro de Juan. Y la encuesta simplemente es para preguntar lo que ustedes entienden o creen del tema que vamos a ver. Y luego, después de 8 semanas, voy a volver a hacer la encuesta. Y volvemos y repetimos las mismas preguntas. Y lo que quiero es saber de una forma académica si lo que mi intención desde acá logró el propósito que tenía. Entonces yo les mando la encuesta este día, hoy, si Dios quiere, y luego lo único que tiene que hacer es llenarla si así quiere hacer y venir 8 semanas al servicio. Si no viene o si no está en la última encuesta, pues no pasa nada, no me voy a morir con eso, pero sí me ayudaría si usted lo hace. Por favor, es algo como les digo, académico, es para el seminario y simplemente quiero terminar este proceso que inicié el doctorado, que llevo como 1000 años y tengo que hacer esto. Entonces es eso. Y una segunda cosa es que esta semana, el martes, comienzan los arreglos en la iglesia. Esa es una noticia adicional que quiero compartir con ustedes y vamos a arreglar los baños del primer piso, los baños del segundo y del tercer piso. Eso es lo que vamos a hacer. Y yo les pido que tengan un poco de paciencia porque vamos a estar incómodos por un poco de tiempo. De hecho, vamos a tumbar ese piso que está ahí, lo vamos a poner plano también, va a ser una sola, no va a existir esa escalera. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, para que por favor tengan comprensión para esto, y vamos a hacer esto por más o menos 3 meses, es lo que dura la construcción, eso esperamos. Ahora, nosotros hemos conseguido los recursos de iglesias para hacerlo. Hemos conseguido un grupo, una cantidad de recursos para empezar con esta obra. Nosotros nunca hablamos de dinero acá, nunca lo hemos hecho, no he llegado al texto, pero ahora siento que es importante mencionar que si usted quiere apoyar la iglesia, de hecho, todo el tiempo, o la iglesia, este edificio lo compramos para la iglesia, está no a nombre de una persona, está a nombre de Comunidad de Gracia. Entonces, el día que se vaya el liderazgo, el día que los que siguen continúan en el liderazgo y ellos también se vayan, la iglesia continúa, es para los hijos, para sus hijos y para sus nietos, y de ahí en adelante, esa es la idea. Y entonces, lo que hicimos fue, con recursos que tuvimos del exterior, comprar o dar la cuota inicial, y ahora conseguimos de un par de iglesias también una ayuda para hacer los baños, pero esta debería ser nuestra responsabilidad. Nosotros, es nuestra iglesia, es de nosotros, es lo que nos reunimos aquí cada domingo, debe ser de cada uno su responsabilidad. Entonces, pues si usted quiere colaborar con un inodoro, quiere colaborar con una llave, allá tenemos una lista, y si usted quiere le pongo su nombre. No hay problema, ahí le ponemos su nombre, si eso le ayuda a animarse a colaborar con esto. Pero simplemente para decirles que ya comenzamos la obra. Entonces, si quiere, por favor, incline su rostro y empecemos con lo que en realidad nos trae esta mañana, la palabra de Dios. Y vamos a orar primero. Gracias, Padre, te damos porque tu misericordia es grande cada mañana y hoy nos has permitido llegar a este lugar para poder, Padre Santo, exaltar tu nombre, ir a tu palabra, a que seamos iluminados en nuestro entendimiento y que tú, Señor, nos ayudes a poner por obra esas palabras que tú tienes para nosotros. Ayúdame a mí, Señor, como el predicador, a que las palabras que salgan de mi boca lleguen con la intención que tú has destinado desde antes, y que el corazón de mis hermanos sea recibida y les haga esa labor, esa transformación en sus vidas. Esa es mi oración esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Hoy le damos gracias a Dios porque volvemos otra vez a Juan capítulo 3, versículo 30.
Ese es el texto que hemos estado revisando. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Y me he parado en estos textos a meditar en ellos, no solamente por meditar en ellos, sino para entender quién es el hombre. ¿Quién es el hombre? Y cómo debe disminuir, y quién es Jesús, y cómo Él debe aumentar. En versículos anteriores vimos que los seguidores de Juan el Bautista vienen a Juan el Bautista para expresar sus celos acerca del ministerio de Cristo. Y vimos cómo Juan el Bautista le responde porque ellos los discípulos, no habían entendido la naturaleza de Cristo. Entonces Juan les contesta y les dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Si estos hombres, los discípulos, hubieran entendido, seguro que habrían seguido a Jesús, se habrían sometido a Jesús y no a Juan. Habrían seguido a Jesús porque solo Jesús es el héroe de la historia. Solo Él es el que prepara el camino de salvación. Solo Él es el que crece, el que debe crecer. Y ya llevamos varias semanas meditando en esto. Y ahora la pregunta es, ¿lo ha entendido? Esta es una de esas verdades que deben quedar claras en su mente y en su corazón. Y cuando Jesús no crece, ¿saben ustedes por qué no crece? Revisamos un poco las causas de por qué Cristo no crece en sus vidas. Y no crece porque probablemente usted está creciendo, cuando debe ser al contrario. Usted debe disminuir. Es cuando ese yo toma el control. Ese yo es la principal, al final es la principal piedra de tropiezo para que Jesús crezca en su vida. Ese yo hay que pisotearlo, olvidarlo, no alimentarlo y más bien matarlo de hambre. El yo no debe crecer, es Cristo el que debe crecer. Y cuando se deshace del yo, cuando lo deja de un lado, entonces Él aumenta. Y hemos visto varias maneras de cómo hacer exactamente eso. Y en el Nuevo Testamento hay una gran cantidad de enseñanzas acerca precisamente de eso, que le permiten hacer que ver a Cristo para que pueda crecer. Y si recuerdan, la semana pasada nos paramos en varios textos en el libro de Hebreos que nos llevaron a ver la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando Él crece, entonces usted disminuye. Vimos a Cristo como profeta, vimos a Cristo como sacerdote, como rey, y nos dimos cuenta de quién es Él. Si usted no ve a Cristo en esos cargos, pues esa es la razón de todos sus problemas. No entender quién es Cristo es la fuente de los problemas suyos, como fue la fuente de los problemas de los primeros cristianos. Ellos empezaron a dudar y a mirar y a considerar la antigua religión. Y la solución que da el autor de Hebreos es mírelo a Él y considere su preeminencia. Y es por eso que hemos estado meditando en Él. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de la naturaleza de Dios, dice Hebreos 1:3. Lo vimos en su creación. Él es el Rey que está sentado a la diestra de Dios Padre con toda autoridad, pues a Él se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, y Él vendrá otra vez para destruir a sus enemigos y a establecer ese reino eterno. Y no hay nadie como Él, no hay nadie como Cristo, no hay ninguno que esté cerca a Jesús, solo hay un Jesús, uno solo. Y esa es la manera que el Nuevo Testamento nos presenta la enseñanza acerca de Él. Y en la medida que usted lo mira, en la medida que pone sus ojos en Cristo, entonces Él crece. Y en la medida que lo mira cada vez más y más, es como usted disminuye. Y como dije antes, este es un asunto que debe ocupar el resto de sus vidas. Y será un asunto que va a ocupar para siempre, le va a ocupar para siempre, le va a ocupar por toda la eternidad cuando estén en la gloria. Si quiere saber qué va a hacer en el cielo cuando fallezca, bueno, acá está. Lo va a contemplar todo el tiempo, le va a cantar alabanzas, honrará su nombre, le dará gloria a Él y va a reconocer su poder. Exaltará al que está sentado en el trono y que reina en el universo. Eso es lo que hará. Pero gracias a Dios por su salvación,
porque puede hacerlo desde ya, desde ahora mismo. En la medida que más entiende y le mira a Él, más gloria le va a dar a Él. Y de esto es que hemos estado meditando. Y hoy quiero que vea algo más acerca de Cristo, que espero lo ponga de rodillas a adorarle, de tal forma que Él crezca en su vida. Y vamos a ver 3 aspectos más de Cristo que nos muestran su grandeza y su gloria. Y el primero de ellos es que Él es la cabeza de esta nueva humanidad. Él es la cabeza de una nueva humanidad. Déjenme les explico. Esa es una de las razones por las que vino Jesucristo a este mundo. Si recuerdan, Dios hizo al hombre, hizo a Adán. Adán era perfecto, fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, era perfecto, pero cayó. Cayó cuando fue tentado. No pudo resistir ese poder del diablo y sus engaños. Y como puede entonces la humanidad que ha caído en Adán ser redimida, ser restaurada y ser salvada, bueno, es claro que lo único o no se puede hacer por otro hombre así ese hombre sea perfecto. El hombre perfecto ha demostrado que no puede hacerlo porque ya ha caído. Y por eso existe la absoluta necesidad de que Jesucristo venga al mundo, porque un hombre no podía hacerlo. Necesitamos que Jesucristo venga al mundo y por eso Él vino a este mundo. Y la enseñanza que se nos da es esta, que Él es la cabeza de la humanidad. Ahora bien, esta enseñanza se encuentra principalmente en 2 lugares del Nuevo Testamento. Está en Romanos 5 y en 1 Corintios 15. Allí veremos este gran contraste entre el primer hombre y el segundo hombre. Si quiere, vengan conmigo a Romanos. Romanos, si está en Juan, Romanos es hacia adelante, ¿no? Romanos 5, el versículo 12. Dice, por tanto, noten ahí, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Y ahora venga el versículo 15. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don de la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Si notan ese contraste entre el hombre Adán y este otro hombre, el Señor Jesucristo. Y ahora vayamos a 1 Corintios capítulo 15. Y el versículo 19. 1 Corintios 15, versículo 19. Allí también vemos este contraste entre el primer hombre y el segundo hombre. El versículo 21. Porque ya la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Este hombre, este segundo hombre, es el Señor del cielo. Y este es un concepto que solamente imaginarlo, pensarlo, es apasionante. Y solo en la medida en que usted pare en su vida y vea el significado de lo que esto significa, es que Él va a crecer. Dios está formando una nueva humanidad y la cabeza de esa nueva humanidad no es otra que el Señor Jesucristo. Juan el Bautista no puede ser la cabeza de la nueva humanidad. Juan es un hombre como cualquier otro hombre, es uno de los hijos de Adán, es uno de esta raza, es como cualquier persona como uno de nosotros, y él no puede ser el Salvador. Eso es lo que está diciendo Juan. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Él sí puede enseñar, por supuesto, puede bautizar, pero no puede ser la cabeza de esta nueva humanidad. Él no puede ser el redentor, pero hay uno que es suficiente para hacerlo. Y este es el Hijo de Dios, que ha tomado para sí la naturaleza humana, pero sin pecado. Él tiene una humanidad purificada porque ha sido concebido por el Espíritu Santo. Él es la cabeza de esta nueva humanidad. Él es la única esperanza verdadera, real y segura de nuestra salvación. Medite en eso. Ahí está ese segundo hombre, el último Adán, y no es otro que el Señor Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Él vino en semejanza de carne pecaminosa, pero sin pecado.
Y esto es algo absolutamente nuevo. Es el comienzo de una nueva raza, de personas redimidas. Ese es el primer aspecto. Y ahora un segundo aspecto. El primero es que Él es la cabeza de esta nueva humanidad. Y el segundo es que Él es la cabeza de la iglesia. Ya lo vimos como profeta, como sacerdote, como rey. Lo vimos como el gran creador. Pero aquí hay algo que es especial y único. Y que el Nuevo Testamento enfatiza. ¿Recuerdan cuando estudiamos Efesios al capítulo 1 al final? Allí el apóstol está orando para que estos efesios puedan entender la grandeza del poder de Dios hacia ellos. Y en el versículo 18 dice Pablo: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a la diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo aquel que lo llena todo en todo. Luego el versículo 16 del capítulo 4, el versículo 15 del capítulo 4, dice: sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Qué menuda declaración, ¿no les parece? Es impresionante lo que está diciendo ahí. Eso es todo lo que le debe preocupar esta mañana. Que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Y la iglesia está sujeta a Cristo. Él ha sido hecho la cabeza de la iglesia y de todas las cosas. Y esta doctrina es central en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la iglesia es vital, es de vital importancia para usted y para mí. Y en ese sentido no hay nada más importante que darse cuenta de estas cosas. De que todo lo que tiene viene de la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Cada bendición que tiene viene de Él. Su vida viene de Él, su sustento viene de Él. Noten cómo lo dice Pablo en Colosenses: para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todo está en Él. Y Él mismo vuelve y lo dice en 1 Corintios, al final del capítulo 1, en versículo 30 dice: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Todo está en Él. Todo lo que tiene viene de tener una relación con Él. Piénselo en términos de esta analogía que nos está dando acá acerca del cuerpo. Todo está centrado en la cabeza. El cerebro, si se quiere, es la sede de la vida, de la actividad, del poder. El cuerpo no puede funcionar sin él. Quítele la cabeza, no pierde todo. La cabeza es el control central. Todo sale de allí y esa es la cabeza de la cual se nos está enseñando. Bueno, aquí una vez más es absolutamente único lo que Él es. Los hombres pueden ayudar en parte. Pueden enseñar un poco aquí, un poco allá. Un pastor le puede ayudar, un gran hombre le puede bendecir. Y no estoy menospreciando a los hombres. Pero todo lo que estoy diciendo es esto: que si usted pone a cualquier hombre, ya sea uno de los más grandes pastores o un hombre de Dios al lado de Cristo, eso es simplemente una tontería de su parte hacer. Si eso hace, va a fracasar en ver su grandeza, en ver su gloria y ver su preeminencia.
Él debe aumentar y todos los demás deben disminuir. Esa es la enseñanza. Y le digo a usted, si está esta mañana adormilado, si está somnoliento, si se está durmiendo, si es lento o indiferente en la iglesia, qué vergüenza. No tiene derecho a estar así. Acá tenemos al grande, al más grande de todos, el que tiene toda la energía, el poder, la luz, la vitalidad que todos necesitan. Todo está en Él. Y si está en medio de un sueño con los ojos abiertos, pues no se ha dado cuenta de esta realidad, de esta verdad. Y están pensando solamente en ustedes mismos, ya sea mirándose a usted mismo o complaciéndose con usted mismo, tratando tontamente de hacer las cosas en su propia energía, fuerza y poder. Mis hermanos, todo está en Él. Él ha sido hecho cabeza sobre todas las cosas y sobre la iglesia. Y es de eso el contenido de esta afirmación de Juan el Bautista. Qué ridículo y monstruoso es permitir que alguien se acerque a Él. No. Él es todo, dice Juan. Él es el comienzo, la mitad y el final. Él es todo. Bueno, ahora esta es la esencia de esta gran enseñanza doctrinal acerca de Él. Y eso es lo que ya hemos visto. Pero ahora permítame dar un paso más. De nuevo el autor de Hebreos nos ayuda. Él comienza revelando la preeminencia esencial de nuestro Señor sobre los profetas ángeles, sobre Moisés y los levitas, pero dice algo que es grandioso. Él es el mediador de un nuevo pacto. Ahora aquí hay un nuevo gran principio bíblico. El tercer aspecto es que Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. Toda esta cuestión de los pactos entre Dios y los hombres y todas sus bendiciones surgen del hecho de que Dios hace pactos con las personas y los guarda. Un pacto, ¿qué es? Un pacto es un acuerdo. Un pacto lo redacta un abogado o alguien y usted lo firma. Es una escritura legal, es un testamento, y por eso el Antiguo Testamento se llama el Antiguo Pacto, así lo llamamos. Dios hizo un pacto con Abraham y lo renovó con Jacob. Y el Nuevo Testamento nos habla del nuevo pacto, un nuevo pacto que Dios ha hecho con la humanidad. Y los pactos preocupaban en ese momento a los judíos, principalmente el pacto que Dios había hecho a través de Moisés. Es cuando en ese momento Dios da los 10 mandamientos en el monte Sinaí, les da la ley moral y todo lo que estaba involucrado con eso. Ellos, los judíos, estaban orgullosos porque Dios les había dado estos oráculos. Las otras naciones no habían recibido los oráculos de Dios, eran paganos, estaban fuera. Como Pablo se los recuerda después, dice que eran extranjeros, estaban fuera del pacto. Aquí están las palabras de Pablo. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Israel era el que tenía los pactos, el resto, todos estaban aparte de los pactos, excluidos de la ciudadanía. Y aquí están estos cristianos hebreos. Debido a esas persecuciones que estaban soportando y varios otros problemas y dificultades, estaban haciendo ellos mirando hacia atrás, a la antigua dispensación, mirando hacia atrás, anhelando el templo, tentados de volver a la religión judía. Y el autor les dice, ¿no se dan cuenta de lo que están haciendo? ¿No se dan cuenta de que haciendo eso se están alejando? ¿Van a volver al pacto, al antiguo pacto? ¿No se dan cuenta que el carácter y la naturaleza de la nueva administración, de la nueva dispensación, del nuevo gobierno es completamente diferente? ¿No se dan cuenta de lo que ha sido posible en Cristo para ustedes? En y a través de Cristo para ustedes. No hay que volver a eso. Tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Uno que es el ministro del santuario y del verdadero tabernáculo. Todo otro sumo sacerdote estaba ordenado para ofrecer ofrendas y sacrificios. Pero Jesús, Él ha obtenido un ministerio tanto mejor. ¿Cuánto más? Bueno, es por cuanto
es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, Hebreos 8:6. Ahí está la comparación. Ahí están los hijos de Israel. Dios los liberó, sí, de la esclavitud y del cautiverio en Egipto y los llevó a Canaán. Así que Él, Dios, desciende, hace un nuevo pacto con ellos por mediación de Moisés. Pero Hebreos dice, este hombre, aunque era maravilloso, no era nada. Cuando lo pone al lado de este nuevo pacto, eso es algo solo temporal. Solo traía bendiciones temporales. Y ese hombre fue lo suficientemente bueno, sí, para ser un mediador, pero no es un hombre lo suficientemente bueno para ser un mediador del nuevo pacto. Este es un pacto establecido sobre mejores promesas y esas cosas llegan por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que hace que sea tan trágico, que la gente vuelva en algún sentido a ese viejo pacto, a esa vieja religión ceremonial, en lugar de darse cuenta de la espiritual de este nuevo pacto, de toda la plenitud que viene con Cristo. No es entendible que alguien vuelva al catolicismo. Esa es una religión ceremonial y no es entendible. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir este nuevo pacto? Le pido que preste atención porque es algo que trasciende tanto la capacidad y el entendimiento humano y que solo entenderá por medio de la iluminación del Espíritu Santo. Solamente aquel que tiene el Espíritu Santo puede entenderlo y puede verlo. Y es por eso que Pablo ora. Él ora por los efesios de esta manera. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación a un mejor conocimiento. Efesios 1, 16 y 17. Le pregunto a usted, ora para que pueda tener ese espíritu de sabiduría y revelación y de conocimiento de Él. Dedica tiempo a investigar este misterio. Él está orando por aquellas personas, por los efesios, para que sus ojos sean abiertos, el entendimiento iluminado. Les está escribiendo a gente cristiana. Ellos eran cristianos. Ustedes son igual las personas que creen en el Evangelio, han sido sellados con el Espíritu Santo. Y Pablo les está diciendo, yo lo sé, y sin embargo ora por ellos para que los ojos de su entendimiento sean iluminados. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a la diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y Pablo continúa en el 3er capítulo de Efesios para decir esto, que él está orando por ellos. Ruego por tanto, dice, no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Por esta causa, dice él, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien se recibe todo nombre, desde quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, y para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, 13 al 19. Eso es todo. Ese es el contenido del nuevo pacto, las inescrutables riquezas de Cristo. Ahí están los cristianos hebreos mirando al templo, anhelando volver, pero eso está mal. Y si eso es cierto, es cierto que pueden llegar persecuciones, por supuesto, y sufrimientos. Y entonces en ese momento muchos se preguntarán, ¿vale la pena seguir adelante? Si preguntan si será mejor que siga la multitud, ¿es mejor que siga la multitud que ya le ha dado la espalda? La respuesta es no, por supuesto que no. ¿Qué le pasa?
Ellos ni siquiera han oído hablar o no saben nada acerca de las inescrutables riquezas de Cristo. Pero usted que ha creído, usted hace parte de este nuevo pacto. Hay un mejor pacto establecido con mejores promesas. No debe volver al vómito como lo hace el perro. Hermanos, es solo en la medida en que comienza a entender esto que lo va a creer y volverse aún más glorioso el Señor Jesucristo a su lado. Él aumenta y siente entonces que usted no es nada cuando Él crece. Lea la segunda parte del capítulo 9 de la epístola de los Hebreos y allí va a encontrar que el pacto no tiene valor hasta la muerte del testador. Él hace su testamento, pero tiene que morir antes de que usted obtenga los beneficios. Eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos leyendo los títulos de propiedad, estamos leyendo el testamento, recordándonos a nosotros mismos todas las promesas del nuevo pacto, y aquí están. Y si usted y yo somos cristianos infelices esta mañana, es porque no conoce de este nuevo pacto, no conoce los términos de este nuevo y mejor pacto. Deje de un lado el primero para poder establecer el segundo. Este mejor pacto es el pacto más grande que Dios ha hecho con toda la humanidad a través de su propio Hijo. ¿Y qué significa? Bueno, permítame mencionar algunos elementos del pacto y todo lo que ha sido posible bajo este nuevo pacto. En el antiguo pacto, Dios le dijo al pueblo cómo vivir, pero no les dio el poder para hacerlo. El sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo tomando la sangre de un animal y de cabras que había matado y presentaba la sangre. ¿Pero eso elimina los pecados? No, solo los cubre. Era una cubierta temporal. Esta persona era cubierto ceremonialmente limpio, pero nada más. Porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. No pueden purificarlo. Pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y nos justifica. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Hebreos 9:14. ¿Sí notan? Y hace más que eso. Noten cómo lo dice Pablo en Romanos 8:2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó el pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cristo es el fin de la ley para justicia de todo aquel que cree. El argumento de Romanos 5 es que Adán pecó, y por lo que él pecó, todos pecamos en él. Él fue el primer hombre, Adán, y él era el representante de toda la raza humana. Él cayó, entonces todos caímos con él. Y la muerte llegó a todos los hombres porque todos pecaron en Adán. Pero correspondientemente, de la misma forma, Cristo murió por nosotros. Y entonces nosotros morimos. Él murió por nosotros, sí, pero nosotros también morimos por él. Romanos 6:2 dice, si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del Padre. Así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a él en semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. O permítame decirlo de esta forma. Todos nacemos en este mundo como hijos de Adán. No hay otra opción. No puede evitarlo. Inevitablemente somos hijos de Adán. Heredan su naturaleza. Heredan todo lo que es verdad de él. Pero lo más importante es que están en Adán. Pero en el momento en que usted es regenerado y cree en el Señor Jesucristo, usted ya no está en Adán. Usted está en Cristo. Y Romanos 6:6 nos lo dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos
esclavos del pecado. El viejo hombre se ha ido, él está muerto, está acabado, ya no está en Adán, ahora está en Cristo, para aquellos que han puesto su fe en él. Este es simplemente un pensamiento asombroso y liberador. No es algo que tenga que hacer, ha sucedido en la cruz. Y cuando pone su fe en él, así muere Cristo a la ley y a esa vieja naturaleza endémica, como dice Romanos 6:5. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque él que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él, porque por cuanto él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive para Dios. Así también vosotros, considerados muertos por el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Debe darse cuenta de esto también usted, que está muerto al pecado, pero vivo para Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie más puede hacer eso por usted. Ningún hombre puede ayudarle. No puede hacerlo por usted mismo. Están muertos al pecado y viven para Dios. Comienza a vivir por primera vez en el momento que cree y vive para Dios para siempre. Comparte la vida de Dios. Todo está disponible para cada uno de nosotros por medio de este bendito Salvador. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis vuestros miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de inequidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Se dan cuenta de esto, amigo? Está vivo, vivo más que todos los que están afuera. Ya no pertenece al reino de este mundo. Está viviendo, se ha hecho hijo de Dios con Cristo porque está en él. Y todo lo que ha sucedido en él le ha sucedido a usted. Esa es la enseñanza. Ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Y este grupo de personas, esta nueva raza de hombres e hijos de Dios, son los que él ha adoptado. Y en esa posición nos convertimos en partícipes de estas riquezas insuperables de Cristo. ¿Y cuáles son? Bueno, dejemos que este hombre nos lo diga, el autor de Hebreos, en la capítulo 8, usando una cita que él hace de Jeremías. Pondré mi ley, dice él, dentro de ellos y sobre sus corazones le escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios dio leyes a los hijos de Israel a través de Moisés. ¿Y en dónde se las dio? ¿Recuerdan? En las tablas. Allí están. Haga esto, no haga esto, hágalo aquello. Pero aquí están, un mejor pacto. Y esto es lo que hace, toma la ley y la pone en su mente y en su corazón. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. ¡Qué maravilla! ¡Qué redención! Ahora es diferente. ¿Qué Salvador tenemos? Todo el problema de guardar la ley es es que el corazón está en contra de la ley. Al corazón no le gusta, el corazón prefiere el mal, prefiere el pecado y siempre está luchando su corazón tratando de ejercer esa fuerza de voluntad contra la mente y contra su corazón. Pero acá hay un nuevo pacto y una vez que está ese nuevo pacto, esa ley está escrita en la mente y en el corazón y ahora quiere obedecer la ley. Los mandamientos ya no son gravosos porque ahora los ama. Ahora están dentro del corazón, se regocija en hacer su voluntad, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar nada más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Qué impresionante, no va a recordar más su pecado. No es una cuestión de instrucción y clases a memorizar, no, todos le conocerán
desde el más pequeño hasta el más grande. Es algo interno. Es una cirugía que hace Dios. Toma lo que está acá, lo saca y pone uno nuevo. Dios se manifiesta a nosotros y en nosotros, y a nosotros se revela, y es esa misericordia que tiene Él, porque borra sus injusticias, sus pecados y sus iniquidades. Él dice que no se acordará más de ellos. Bueno, y entonces, como un nuevo administrador, el Espíritu ahora ha sido puesto dentro de cada uno de ustedes. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Él les fortalece, Él les da la habilidad, Él crea dentro de cada uno un deseo de vivir para la gloria de Dios. Permítame resumirlo en las palabras de Pablo. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Está liberado, está emancipado. Hay una gran redención. Su alma es libre e incluso ya tiene la promesa de la redención de este mismo cuerpo. Este mismo cuerpo va a ser redimido. Si usted está en Cristo, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Impresionante, ¿no les parece? Lo que he hecho es hablar acerca del pacto. Y he mencionado algunos elementos gloriosos, sobresalientes que se encuentran allí. Y todo lo que eso ofrece. Las riquezas inalcanzables de Cristo, toda la plenitud de la deidad, todo está en Él. Solo Él puede mediar ese pacto y lo ha hecho. Él debe crecer. Él es el segundo Adán. De hecho, es el último hombre. Muy bien, para llegar a una conclusión práctica, quiero hacerle unas preguntas para terminar. He estado hablando de la doctrina acerca de Cristo, y en la medida que lo he estado haciendo, Él está creciendo en su mente, en su corazón y en toda su vida. De pronto usted dice, sí, está creciendo. Claro, yo alzo la mano y digo, sí, está creciendo, amén. Pero probémoslo. Encuentra en Él una satisfacción completa. Él es su deseo más importante en su vida. Puede decir honestamente, todo lo que quiero está en Él. Recuerde que en Él habita toda la plenitud. Todo está en Él, todo. La pregunta es, ¿lo encuentra usted todo allí? Mi hermano, todo lo que necesita e infinitamente encuentra está en Él. Y yo le pregunto si es así que lo ve. ¿Es eso cierto, mi querido amigo, para usted? ¿Ha encontrado en Él una satisfacción final y completa? ¿Alguna vez ha ido a Él en vano? ¿Alguna vez Él le ha fallado en algún aspecto? Si cree que lo ha hecho es porque no lo conoce. Todo está en Él. El manantial de vida está en Él. Él le da una satisfacción completa y final. O permítame hacer otra pregunta. Una pregunta más. ¿Desea conocerlo cada vez más? Esa es la prueba. Si usted ve su gloria, su preeminencia, su grandeza, y si Él está aumentando a sus ojos, entonces seguro necesita y quiere conocerlo más. Conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Eso dice Pablo. ¿O está satisfecho con usted mismo? Si está, mi querido amigo, es porque no lo conoce. No deje que el diablo le engañe. Nunca puede usted mismo conseguirlo todo. Y puedo hacer otra pregunta. ¿Le preocupa cada vez más su gloria y la extensión de su reino? A Juan el Bautista le preocupaba. Debe crecer, yo debo disminuir, dice él. Él es el novio, yo soy solamente el amigo del novio. Ha visto su gloria, ve que el reino se extiende, anhela ver a la gente inclinándose de rodillas y pidiéndole perdón. Ese es su deseo más grande. Quiere ver
que Él se haga cada vez más grande en la vida de todas las personas? ¿Quiere engrandecerlo a la vista de todos? Esa es una señal, esa es una prueba de que ha visto su grandeza y que ha visto su gloria. Y por último, añora su venida. Contempla ese viejo mundo sencillo, asolado por la maldad, lleno de guerras. Esta semana una nueva guerra, desesperanza y desesperación. Usted ha llegado a la conclusión de la que habla Pablo en Tito, que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro Señor Salvador y Salvador Jesucristo. Todo el Nuevo Testamento espera esto. Pablo en Filipenses lo dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio de poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Está deseando que llegue ese momento. Se da cuenta de que este mundo es solamente un mundo pasajero. Recuerde que son ciudadanos de otro mundo. Está buscando esa ciudad que tenga esos cimientos que construye el constructor y hacedor de todas las cosas, Dios. Está esperando el día que se avecina, cuando el Hijo de Dios regrese, esperando a que Él venga y venza a todos los enemigos y establezca el reino en el que somos glorificados y pasaremos nuestra eternidad en Él. ¿Está esperando eso? Como responda a esas preguntas, verá si tiene una visión aumentada de Cristo. Y ahora, cuando Cristo crece en sus vidas, esto serían unas reacciones que son inevitables. La primera es dar gracias. Nombre cada una de las bendiciones que reciba y se va a sorprender de lo que el Señor ha hecho en su vida. Cuando se sienta tentado a murmurar, a quejarse, a preguntarse por esto o por aquello, cuente sus bendiciones y dése cuenta de que cada una de ellas ha venido a usted porque Dios le amó tanto que dio su Hijo unigénito para que usted sea salvo. Cuente las bendiciones. Regocíjese en el Señor, siempre y en todo momento. Cuando se mire a sí mismo y está deprimido, cuando sucedan cosas que le depriman, no las mire más, mírelo a Él. Dese cuenta de la verdad acerca de Él, dese cuenta que está en Él, dese cuenta que aunque el mundo, la carne y el diablo y el infierno luchen contra usted, está salvo, está seguro y su destino está seguro. La glorificación está por venir. Regocíjese en el Señor, siempre y en todas partes. ¿Y qué más? Deje que lo transforme. Aunque el apóstol lo ha puesto de una forma clara en la segunda epístola a los Corintios, cuando dice, en el 3er capítulo dice: pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen a Él. Por eso mírelo a Él, ponga sus ojos en Cristo, solamente en Cristo. Su rostro ha sido descubierto, el velo ha sido quitado. Y todos con el rostro descubierto, sin velo, contemplando, mirando y mirando atentamente la gloria del Señor, de esa forma es que es transformado. Pase tiempo haciendo exactamente eso. Pase tiempo meditando en su gloria, meditando en su obra, meditando en su nombre. Y en la medida que lo haga, Él aumentará y usted disminuirá. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tu palabra nos confronta, nos llena de ánimo, nos instruye y nos lleva a reverenciarte de una manera, Señor, que no podríamos por nosotros mismos. Gracias por el Espíritu Santo que ilumina nuestro entendimiento y que nos muestra que toda la gloria y toda la honra y todo el honor son para ti, Señor. Gracias te damos por tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos siempre a mirarlo como el que es, el Dios que ha venido a este mundo a vivir en medio de nosotros y a llevarse
en la cruz todos nuestros pecados. Gracias, Padre, que hemos muerto con Él y que ahora vivimos. Vivimos para ti, y no solamente ahora mientras estamos en este cuerpo, sino eternamente, inclusive cuando recibamos nuestros cuerpos glorificados. Gracias, Padre Santo, por todo lo que tú nos enseñas semana a semana, y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.